El tema de la privacidad está haciendo tanto ruido en la actualidad que incluso Google, sí, Google, está haciendo un fuerte énfasis en esto. No es que ahora no recopilen datos, sino que se esfuerzan más por dejar en claro qué es lo que recopilan y lo que no. Mientras que Microsoft no tuvo mejor idea que anunciar una nueva función en la que ahora Windows registrará todas las actividades que hagamos. La función Recall, que lo definen literalmente como una memoria fotográfica, con la idea de que a futuro podamos encontrar cualquier actividad, dato, imagen, sitio web o lo que sea mediante guía. Si bien suena interesante, por otro lado podría abrir una nueva puerta de vulnerabilidades que amenazan la seguridad de nuestros datos. A excepción de algunos casos especiales, Tutos PC no es un canal de noticias. Los que siguen el canal hace tiempo saben que suelo hacer análisis, mini documentales, sugerencias y en lo posible que la pasen bien un rato. Pero señor Tutos PC, ¿y los tutoriales? Cállate, muchacho. Así que más allá de la noticia quería hacer un video más completo acerca de esto. Vamos a ver todo lo que implica esta nueva función Recall para nosotros y si esto realmente podría compararse a un spyware como muchos dicen. También voy a responder a varias dudas como en qué medida afecta esto el desempeño de la PC, de lo cual aunque dicen que no, pienso que hay trampa acá, ya explicaré por qué. ¿Y qué podemos esperar a futuro de todo esto? Vamos a las raíces del asunto. Microsoft celebró un evento arrancando con un discurso de Satya Nadella de 7 minutos que pareció durar 70, evento en el que presentaron Copilot Plus. Consiste en un conjunto de nuevas herramientas basadas en IA para Windows 11, junto con los nuevos portátiles que llevan el mismo apellido. En base a lo típico que se suele escuchar siempre en este tipo de eventos, que será una revolución, que será una revolución, que será una revolución, que será una... Bueno, en fin, ustedes entienden. Entre las funciones presentadas hubo cosas interesantes, y me sorprendió sobre todo las capacidades de Copilot para mantener una conversación natural con un usuario jugando Minecraft, al punto de darle sugerencias en tiempo real de acuerdo al contexto. Yeah, that sounds great. Oh my god, what's that? Oh no, it's a zombie. Run! You need to get away from it fast. Either sprint away or quickly build a tower of blocks straight up to get out of its reach. Me hubiera interesado saber las limitaciones de esto o verlo con otros juegos como no sé, el Counter-Strike, pero obviamente iban a demostrarlo con un juego propio de Microsoft. Más allá de la utilidad, lo que me sorprende es el avance. Siento que ya estamos camino a cerrar con esas tecnologías que se imaginaban en las series animadas de los 80 o 90, como los dispositivos móviles que permiten videollamadas. Sí, en ese entonces estábamos muy lejos de los smartphones. Y ahora la idea de mantener una conversación natural y lógica con una inteligencia artificial, pero que al mismo tiempo tenga una utilidad. Computadora, ¿cómo podemos entrar? No hasta hace mucho tiempo que lo más cercano que había eran los asistentes de voz y aún eran muy limitados en ese aspecto. La que le da protagonismo a este video y provocó tanto revuelo en internet fue Recall, recordar en español. ¿A qué se refieren con que es la memoria fotográfica de Windows? Recall es una herramienta que continuamente hará capturas de todo lo que hacemos en nuestra PC. La IA analiza estas capturas y extrae información de ellas. Con todo esto se genera un índice donde entrelaza etiquetas, imágenes, texto y otros metadatos. Luego con un simple dato podremos hacer una búsqueda en la que la IA podrá ayudarte a recordar ciertas cosas que hiciste en tu PC, algún producto que viste mencionándole el color, algún sitio web dándole una fecha aproximada y una imagen que tenía, o el correo de alguien del cual solo recordás cómo comenzaba el mensaje que te escribió. Un sinfín de posibilidades. Según Microsoft, la idea de todo esto es liberarnos de todos esos métodos poco óptimos que solemos utilizar en la PC para no olvidarnos las cosas. Cosas como dejar montones de pestañas abiertas, escribirnos un correo nosotros mismos o usar el blog de notas para esto. Por el lado de la innovación se ve como una característica interesante, pero si nos detenemos a pensar un poco, esto genera ciertas dudas que dan terror de pensar en todas las posibilidades detrás. Mayormente se plantean los riesgos que conlleva esto en el tema de la privacidad. Y más allá de la privacidad, a mí personalmente me preocupa el control que tenemos en nuestra propia PC. Ya voy a ir explicando a qué me refiero con esto. Pero vamos por partes. ¿Estas características estarán disponibles para todos? ¿Cómo afectará el rendimiento? La buena o mala noticia, dependiendo de cómo lo mires, es que estas características solo estarán disponibles en las PCs Copilot Plus. Para que una computadora tenga esta consideración debe incluir un chip especial, un NPU lo suficientemente potente. ¿Qué son los NPU? Así como otros componentes de la PC como la CPU en la parte de aritmética y lógica general y la GPU en la parte gráfica, los NPU son un tipo de procesadores específicos que permiten acelerar las
funciones de inteligencia artificial. Sus siglas vienen de Neural Processing Unit, que se traduce como unidad de procesamiento neuronal. La base de la inteligencia artificial está formada por algoritmos e instrucciones denominadas redes neuronales. Estos chips están optimizados para trabajar con dichas redes. Si bien su invención no es algo nuevo, sí lo es su inserción en los equipos. Y dependiendo del fabricante, cada uno tiene su definición de NPU, aunque en la mayoría de los casos es más o menos similar. Este componente comenzó a tomar relevancia desde que Apple lo implementó en sus chips M para aprovecharlo en tareas como clasificación de imágenes, traducción o realidad aumentada. Así que la mayor parte del trabajo que requieren estas funciones de IA se la llevarán estos chips NPU, dejando a la CPU y la GPU libres para las otras tareas. En parte significa un suspiro para aquellos que no quieren saber nada de Recall, ya que podés omitir comprar aquellos equipos que lleven chips de este tipo, pero quizás se trate solo de un suspiro temporal. Al ritmo que avanza la IA, hay posibilidades de que estos chips lleguen a estandarizarse. En la tecnología, muchas cosas que hoy están solo en la gama alta, el día de mañana llegan para todos. Y recordemos que cosas como el chip TPM 2.0, que antes era algo de equipos nuevos, en la actualidad cualquier PC, incluso de gama baja, lo trae para ejecutar Windows 11. Y aunque esto no afectaría el rendimiento gracias al chip NPU, en parte esto podría verse como una ilusión creada. Es verdad que la CPU y la GPU quedarían libres, pero el chip NPU es un componente adicional que estamos pagando y que encarece aún más a las computadoras. Microsoft ya se veía venir esta preocupación por la privacidad de los usuarios. Sin que nadie se lo preguntara, se cubrieron haciendo unas aclaraciones importantes. Según afirman, todo será de manera local, quedará en la PC y no habrá transferencias de datos en la nube. También aseguran que los datos no se pondrán a disposición de Microsoft, ni se usará para el entrenamiento de la IA. Además, estará protegido mediante un cifrado, y podremos excluir aplicaciones o sitios web de esta función, como también borrar contenido o deshabilitar Recall directamente. Sin embargo, no ocultará información sensible como contraseñas o datos bancarios. ¿Cuál es el problema entonces? En contraposición con el software libre, Windows es software propietario o no libre. Un programador o experto en el área no tiene manera de verificar el código para saber si lo que Microsoft dice es verdad, y realmente no usarán esto para otros fines. Si la empresa dice que todo se almacena de manera local, de aquí parte una gran inquietud. ¿Podemos confiar ciegamente en lo que dice la empresa? Yendo aún más a los extremos, ¿podría considerarse un spyware como muchos lo clasifican? Tratemos de responder a esta pregunta. Vamos al hipotético caso de que Microsoft está diciendo la verdad, que esto es y será siempre local. Les voy a decir luego qué pienso acerca de esto, pero para simplificarlo de momento vamos a suponer que es todo como dicen que es. La realidad es que Windows ya trae desde hace tiempo una característica que se asemeja mucho más a un spyware de lo que es Recall, la telemetría. Y si lo analizamos en detalle qué hace exactamente, nos encontramos con una línea muy delgada por la cual no llega a considerarse un malware que nos perjudique de manera directa. En el sitio web de Microsoft tienen un artículo donde especifican qué es lo que recopilan. Si bien es muy extenso, algunos ejemplos de las cosas que abarca son información del sistema como datos de hardware, dispositivos conectados, datos de red como la velocidad o el tiempo de actividad en las aplicaciones. Si bien la telemetría no se puede desactivar en su totalidad, hay otras cosas que sí son opcionales como la ubicación, el uso de aplicaciones como los navegadores web, que incluye cosas como dónde hacemos clic más veces, el historial o la muestra del contenido que tecleamos. Podemos resumirlo en datos de nuestro equipo y del uso general que le damos. Lo curioso es que en términos prácticos un spyware hace exactamente lo mismo, recopilar información sobre nosotros, nuestra navegación o el uso habitual, así como otros datos. Solo que hay algunas diferencias muy importantes. Un spyware actúa sin que nosotros seamos conscientes y sin nuestro permiso. Microsoft en cambio sí lo hace saber, y lo permitimos porque usamos el sistema siendo conscientes de ello. Otra diferencia es el tipo de información que se recopila y el propósito. En un spyware estamos hablando de un atacante anónimo que puede estar buscando incluso información sensible, como credenciales de autenticación, direcciones personales o tarjetas de crédito, mientras que Microsoft es una empresa sometida bajo regulaciones, y especifican que los datos recopilados se usan con la finalidad de mejorar sus productos y servicios, aunque pueden compartir datos de diagnóstico con socios de terceros, pero no debe ser información identificada. También excluyen todo tipo de información sensible como la identificación personal. En el caso de los datos de pagos y contraseñas como en el autocompletado de un navegador, la información se cifra y guarda localmente o en la nube si lo elige el usuario. Características como Windows Hello o el PIN tampoco se transmite y solo se almacena de manera local.
Pongamos esto al lado de un spyware como lo fue BunsyBuddy, uno de los malwares más insólitos de la historia que vimos en otro video del canal. Se trataba de una mascota que ofrecía utilidades para tu escritorio y usaba la misma tecnología de los viejos asistentes de Office. El caso de BunsyBuddy fue realmente turbio. A través de él recopilaban y comercializaban con información sensible de sus víctimas, entre otras cosas. No solo sin el consentimiento del usuario, sino que lo permitía incluso con menores de edad. Los dueños debieron pagar una multa y la empresa fue cerrada. Aunque hacen cosas similares, hay diferencias importantes por las que la telemetría no entra en la categoría de spyware. Y en el caso de Recall, como todo se almacena de manera local y cifrada, se aleja mucho más de esta definición. Se asemejaría más al funcionamiento de las credenciales que se guardan en el navegador para el autocompletado o el PIN. Por supuesto, esto no termina aquí. La pregunta, ¿podemos confiar en Microsoft? Para algo que registra toda actividad en la PC, considero natural esta alteración masiva que provocó en Internet. En parte, esta desconfianza hacia la empresa de Redmond probablemente se deba a raíz de su cuestionable historial. El caso antimonopolio por Internet Explorer, su intento por prohibir la venta de videojuegos de segunda mano que casi le costó toda una generación de consolas, su colaboración con la NSA en vigilancia de Internet, mientras que Apple tuvo las pelotas para decirle no al FBI, sus constantes colaboraciones para reforzar la seguridad al inicio del sistema, que curiosamente dificultan siempre la instalación de Linux. Y esto no es solamente porque sea Microsoft. Avast, por ejemplo, estaba entre los antivirus mejor valorados, y le costó su reputación cuando se descubrió que comercializaba con datos con un nivel de detalle que permitía saber quién estaba detrás de cada identificación. Ahora bien, hay una realidad un poco cruda y que muchos no están teniendo en cuenta en todo esto. No importa que presenten X o Y función a futuro, el hecho de que nosotros ya estemos usando Windows ya implica confiar a ciegas en el sistema, porque dentro del software podrían estar ocurriendo muchas cosas que nosotros no sabemos, sin importar qué es lo que nos muestren desde fuera. Un ejemplo es el curioso tema basado en Mac OS de Windows XP, que se descubrió al filtrarse el código fuente en 2020. Era algo inaccesible, pero ahí se encontraba oculto en las entrañas del sistema. Claro que esto no perjudica a nadie, a lo que voy es que pueden ocultar cosas si ellos quisieran. Aún así, para ser sincero, y supongo que a algunos les sorprenderá mi respuesta, considero que sí podemos confiar en que todo será local y cifrado como dicen. De hecho, esto no es lo que más me preocupa. Me explico, su negocio está y estuvo siempre enfocado en la tecnología. Recopilar información sensible es algo que ni ellos quisieran hacer. No solo no les sería de utilidad, sino porque estarían asumiendo una responsabilidad enorme. Microsoft es un gigante tecnológico. Al momento de hacer este video superó incluso a Apple en capitalización de mercado. Estamos hablando de una entidad fuertemente regulada. Imaginemos que el día de mañana se llegase a filtrar información de los usuarios desde sus servidores. Información que ellos no especifican ni en su web ni en ningún lugar. Sería un golpe durísimo y ni hablar para su reputación. Estoy seguro que aquellos que frecuentan el canal y miraron aquellos videos relacionados con Microsoft y su sistema operativo coincidirán conmigo cuando digo que su mayor punto débil no es el dinero. Si algo nos ha demostrado la historia es que pueden equivocarse infinidad de veces a lo largo de los años y aún así no van a quedarse sin dinero. Siempre tienen la posibilidad de dar marcha atrás y arreglar las cosas. El mayor punto débil es su reputación. Cuando esta está en juego no arriesgan mucho. Tienen una reputación tan delicada que por más que digan que Recall será local y cifrado, a nadie le inspira confianza. Pero más allá de que sea local y cifrado, hay cosas por las que Recall puede presentar una gran preocupación. Verán, en el pasado hubo una época en la que este icono se llamaba Mi PC. En un punto esto cambió y pasó a llamarse Este Equipo. Si lo miramos en retrospectiva, casi pareciera que fue una señal. Antes una computadora era un espacio en el que sentía que tenías el control y podías sentirte cómodo con eso. En la actualidad debemos tener mucho cuidado, no solo por lo que hay dentro, sino también por lo que viene de afuera. No digo que antes no había ningún peligro, sino que fue agravándose cada vez más. Y Recall es algo que amplifica aún más la vulnerabilidad. Cualquier experto en ciberseguridad serio aconseja siempre tapar la cámara web. Benditos esos portátiles que traen un switch para apagar la cámara directamente. Esto debería ser obligatorio y también para el micrófono. El autocompletado en los navegadores, si bien se almacena de manera cifrada, tiene sus vulnerabilidades. Si alguien tiene acceso de manera remota o física a nuestro equipo, puede hacer uso de esto para tener acceso a nuestra cuenta. Está bien que son cosas que llegaron con la era internet, pero muchas son mejorables. ¿Es necesario tener que estar activo en una cuenta de Microsoft para todo? Incluyendo cosas en las que no es realmente necesaria una cuenta, es decir, la misma cuenta en donde podemos tener archivos personales en la nube. Antes una computadora era algo que podías prestar 10 minutos a alguien con los ojos cerrados sin miedo a que nada salga mal.
Bueno, nada que con el disco de instalación y un poco de conocimiento no puedas arreglar. Pero hoy, si tengo que llevarle la computadora a un técnico de PC, tengo que quitarle el disco primero. Y con todo respeto, no es mi intención ofender a algún técnico de PC que esté viendo este video. Yo mismo fui reparador de PC también. A lo que voy es que hay que confiar demasiado en alguien para cederle tu PC. Cuando se trata de software siempre busco arreglarlo yo. Ya si se tratara algo de hardware muy complicado de lo cual no se justifica mi tiempo, pues la verdad no cedería mi computadora a nadie así nada más sin quitar el disco. Y es que es más fácil hacer esto que estar controlando cualquier acceso vulnerable que tenga en alguna parte. El problema es el cómo están hechas las cosas hoy en día en el sistema operativo. Y recall significa otra puerta más de lo que debemos cuidarnos además de lo que ya hay. Con que alguien tenga acceso físico o remoto al equipo ya puede averiguar lo que sea usando Copilot. Hoy en día no se piensan mucho las cosas para aquel que prioriza la seguridad, la privacidad y el control de su PC. Permitir y aceptar esto da lugar a futuro que puedan llegar cosas aún más turbias. Y de ser así, ¿a dónde vamos a parar? Por más que pueda desactivarse y permita eliminar contenido, de momento, no lo veo con buenos ojos. Es verdad que ya había aplicaciones que cumplen con esta función, no es algo nuevo, pero en este caso debemos ir al sitio web, descargarlo y comprarlo voluntariamente, con la posibilidad de desinstalarlo si así lo queremos. Pero cuando se trata de Microsoft ya sabemos lo intrusivo que suele ser con sus aplicaciones. Muchas ni siquiera pueden desinstalarse. Algunas solo pueden bloquearse con el CMD, pero no podemos eliminarlas por completo. Las actualizaciones podían deshabilitarse antes. Hoy solo pueden pausarse temporalmente y luego se reactivan automáticamente. ¿Esto podría pasar también con otras cosas? A todo esto, ¿es realmente necesaria esta función? ¿Se justifica como para que valga la pena esos 25 GB de espacio con la información que puede llegar a recopilar en un lapso de 3 meses? Pienso que este tema de la IA tendrá futuro en muchas áreas, pero en parte se está aprovechando también para vendernos funciones que nadie está pidiendo realmente. Estamos en una etapa donde nos están usando para testear a ver qué puede tener éxito y qué no. Así como pasó en la burbuja de las .com, siento que actualmente hay una burbuja de IA. Esto está pasando con infinidad de aplicaciones. Hay funciones basadas en la IA que nos están queriendo vender por todos lados, las cuales algunas son útiles, sí, pero muchas no sobrevivirán el paso del tiempo porque no son realmente útiles. Mantener un software requiere trabajo y recursos. ¿Por qué crees que Microsoft descarta lo que no tiene éxito? Copilot es interesante, pero tampoco es que tenga el éxito que Microsoft esperaba y nos quiere hacer creer. Realmente era como para asignarle una tecla especial. Es como si nos estuvieran plantando las cosas en la cara para que lo usemos forzosamente. Voy a estar siguiendo esto muy de cerca, veremos a futuro cómo va evolucionando, y aunque no voy a dejar Windows por esto aún, este tipo de cosas me están empujando más a delegar toda la parte que implique el uso de computadora personal a Linux y quizás utilizar Windows para todo lo que corresponde trabajo solamente. Para cerrar este video voy a dejar un fragmento de una conferencia de Richard Stallman, uno de los mayores activistas del software libre. En lo personal no comparto del todo sus ideas, porque él rechaza directamente todo lo que sea software privativo, y yo por mi parte creo que la verdadera libertad está en que los programadores puedan elegir también la modalidad en la que quieran compartir o comercializar su software. Pero creo que estamos llegando a un punto en el que por el lado del desarrollo hay cosas que ya se están yendo de las manos y que están perjudicando gravemente a los usuarios. Con cualquier programa hay dos posibilidades: o los usuarios tienen el control del programa o el programa tiene el control de los usuarios. El software libre es el software que respeta la libertad y la comunidad de los usuarios. Pero los programas exitosos suelen ser privativos, es decir, privan de la libertad. Las empresas del software privativo saben manipular a la gente ofreciéndole atracciones prácticas de corto plazo y desanimando a los usuarios que piensen a largo plazo o a los valores más profundos como la libertad y la comunidad. Entonces se ve como muchos aceptan el software privativo a pesar de su injusticia y no prestando atención a las funcionalidades malévolas que suele tener.